En el momento en que la mano de su padre le agarró la muñeca, Ren Calloway dejó de respirar. No era porque le doliera, sabía lo que vendría después. Los suelos de mármol de su ático de Boston se extendían detrás de ellos como una pasarela que conducía a su ejecución. Todo era piedra pulida y muebles italianos importados que costaban más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Gerald Calloway había construido un imperio destrozando a personas que no podían permitirse defenderse, y ahora estaba a punto de destruir a su propia hija. Blackwell estará aquí en 10 minutos, dijo, mirando su Rolex como si se tratara de otra reunión de negocios más, como si no estuviera a punto de entregar a su única hija al hombre más peligroso de Nueva Inglaterra. Intenta no avergonzarme más de lo que ya lo has hecho. Ren quería preguntar qué había hecho mal esta vez, pero ya sabía la respuesta. Existía, respiraba, ocupaba espacio. Eso era delito suficiente. Su madrastra, Patricia, observaba desde la puerta de la sala de estar, con su rostro quirúrgicamente perfecto e impasible. Había dejado de fingir que se preocupaba por Ren hacía años, más o menos cuando le dio a Gerald el hijo y la hija perfectos que su primer matrimonio no había podido darle. Niños guapos, niños delgados, niños que salían bien en las fotos. Ren tenía 27 años y no había aparecido en una foto familiar desde los 8, cuando su padre decidió que era demasiado gorda, demasiado fea y demasiado desafortunada en su aspecto como para ser vista. Se sentirá decepcionado, dijo Ren, con una voz más firme que sus manos temblorosas. Se ajustó el vestido rojo que Patricia la había obligado a ponerse, el color del sacrificio, el color de la sangre. Se ceñía a cada curva que había pasado toda su vida tratando de ocultar. Cuando vea lo que le estás dando, Gerald se rió, con una risa tan aguda que podía hacer sangrar. Roman Blackwell no se decepciona. Se venga. Y tú eres exactamente el tipo de venganza que se merece por lo que hice. Fue lo que él hizo, no lo que ellos hicieron. Ren había aprendido esa lección de joven. Los pecados de su padre siempre serían su castigo. El ascensor sonó como una campana fúnebre. Gerald le soltó la muñeca, dio un paso atrás y se alisó la corbata, preparándose para enfrentarse al monstruo al que había tenido la estupidez de enfrentarse. Las puertas se abrieron y ella lo vio por primera vez. Roman Blackwell parecía la encarnación de la violencia a la que se le había pedido que sonriera. Era tan alto que incluso Gerald tenía que levantar la vista para mirarlo. Sus hombros eran lo suficientemente anchos como para soportar el peso del imperio criminal del que todos hablaban en voz baja. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, dejando al descubierto un rostro digno de un museo, el tipo de belleza que parecía una advertencia. Pero fueron sus ojos los que le detuvieron el corazón. No eran de un azul suave, sino de un azul tormentoso, el color del océano profundo, de la medianoche en invierno y de las cosas que te matarían sin dudarlo. Esos ojos encontraron los de ella al otro lado del ático y los sostuvieron con una intensidad que le hizo erizar la piel. La miró como si estuviera memorizando cada detalle, no con el deseo o el disgusto que ella esperaba, ni con el destello de decepción que había visto en los ojos de todos los hombres cuando miraban su cuerpo y solo veían eso, sino que realmente la veían a ella, de una manera que nadie había hecho en 20 años. Y algo dentro de Ren cambió, abriéndose sin romperse. Era como si una puerta que había mantenido cerrada con llave finalmente se abriera a la fuerza. El diablo había venido a cobrar su pago. Por razones que no podía explicar, no le tenía miedo. Le daba miedo lo que eso significaba. Si te ha parecido interesante este gancho, dale al botón me gusta, compártelo con alguien a quien le guste el romance oscuro y suscríbete, porque Roman Blackwell solo acaba de empezar con ella. Roman atravesó el ático como si el propietario no existiera. Ni un gesto con la cabeza, ni un saludo. Sus zapatos de cuero negro marcaban un ritmo constante contra el suelo de mármol. Cada paso sonaba como la cuenta atrás para un veredicto final. Gerald Calloway permanecía allí con una sonrisa cortés congelada en los labios. Extendió la mano hacia el vacío, pero nadie se molestó en estrechársela.
Roman ni siquiera lo miró. Sus tormentosos ojos azules estaban fijos en una sola persona en la habitación, Ren. Ella estaba allí de pie con un vestido rubí de un brillo abrasador, un tono que la hacía parecer un blanco, una vibrante maldición contra el frío mármol. Él se acercó a ella como un lobo a su presa. Pero no era la mirada de un cazador. Era la mirada de un hombre que intentaba leer una historia escrita en cicatrices invisibles. Gerald se recuperó rápidamente. Dio un paso adelante, le puso una mano en la espalda y la empujó hacia adelante. Ella tropezó, casi cayéndose, pero se recuperó en el último momento, tal y como había estado haciendo durante los últimos 27 años. Gerald la exhibió como si fuera una mercancía en una subasta. Su voz era suave y untuosa. «Esta es Ren Calloway, mi hija». Pronunció la palabra hija como si estuviera escupiendo algo amargo. El pago completo, según lo acordado, por el incidente de Chicago. Ren se había enterado por las llamadas telefónicas que su padre creía que ella no podía oír. Gerald había vendido información a los rivales de Roman. Esa información había dado lugar a una emboscada. 4 de los hombres de Roman murieron. 4 vidas. Y ahora ella estaba allí. Otra vida para pagar por las 4 que se habían perdido. Roman se detuvo frente a ella, tan cerca que podía olerlo. Madera de cedro, humo y algo más oscuro, algo más peligroso. La dominaba en altura y ella tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. Las líneas de su rostro eran tan afiladas como una navaja, pero su mirada azul la observaba de una manera que ella no podía definir. Entonces levantó la mano. Ren contuvo el aliento y un escalofrío le paralizó las articulaciones. Todo su cuerpo se tensó en una postura defensiva. Encogió los hombros y apretó los ojos, como si esperara un golpe que llevaba años sin llegar. Era el reflejo de un armario completamente oscuro, de escenas brumosas, de comentarios hirientes que cortaban más que cualquier cuchillo. Pero el golpe nunca llegó. Cuando abrió los ojos, la mano de Roman seguía levantada en el aire, a unos centímetros de su cara, completamente inmóvil. Se había detenido. Se había detenido en el instante en que percibió su terror. Y sus ojos ya no eran fríos. Algo ardía en ellos. No era ira dirigida hacia ella, sino ira dirigida hacia otra persona. ¿Quién te enseñó a retroceder así? Su voz era grave y profunda, como un trueno lejano que anunciaba una tormenta inminente. Ren tragó saliva. Bajó la mirada hacia el reluciente suelo de mármol, donde podía ver un reflejo distorsionado de sí misma. Nadie me enseñó, susurró. Simplemente lo aprendí. Silencio. Era tan denso que podía oír los latidos de su propio corazón. Entonces Roman bajó la mano lenta y cuidadosamente, como si estuviera manejando a un animal salvaje herido. No la tocó, pero su mirada tocó cada cicatriz que ella mantenía oculta. Gerald carraspeó, rompiendo el momento. «Aquí está el contrato», dijo, mostrando una pila de papeles. «Todo es legal. Ella es completamente tuya». Roman tomó el contrato sin mirar a Gerald. Hojeó las páginas, leyendo rápidamente con el rostro inexpresivo. Luego lo dobló y lo guardó en el bolsillo de su traje. No dijo nada ni hizo ninguna pregunta. Se volvió hacia Gerald y la temperatura de la habitación pareció bajar 10 de Gatsukedehat. Hemos terminado. No hubo apretón de manos, ni agradecimientos, ni despedidas corteses. Roman Blackwell trató a Gerald Calloway como si fuera aire. No, peor que aire, como si fuera algo pegado a la suela de un zapato que había que limpiar. Entonces, la mano de Roman encontró el codo de Ren. Fue con un gesto suave pero firme. No la obligó, pero tampoco le dio otra opción. «Ven». Una sola palabra, una orden. Sin embargo, la forma en que lo dijo no se parecía en nada a la forma en que su padre le había dado órdenes. No había desprecio en ella, ni repugnancia, solo una simple verdad que debía cumplirse. Ren caminó. Sus piernas se movían como si pertenecieran a otra persona. Atravesó el ático, un lugar en el que nunca había sido bienvenida. Pasó junto a Patricia, que seguía de pie, rígida, junto a la puerta, sin despedirse. Pasó junto a 27 años de existir solo según los términos de otra persona.
No miró atrás a su padre. Las puertas del ascensor se abrieron y Roman la guió al interior. Las puertas se cerraron, separándola del ático, de Gerald y de su antigua vida. En aquella fría caja de metal, con el hombre más peligroso de Nueva Inglaterra a su lado, Ren se dio cuenta de algo extraño. Por primera vez en 27 años, podía respirar. El ascensor comenzó a descender y 42 pisos de silencio se extendieron ante ellos como una eternidad en miniatura. Ren se quedó de pie con la espalda apoyada en la esquina de la cabina, tratando de ocupar el menor espacio posible. Era una vieja costumbre, una costumbre de toda la vida. Miró fijamente las puertas de acero pulido y vio su reflejo. Roman Blackwell estaba allí de pie, como una estatua tallada en la oscuridad y el peligro. Alto, ancho y abrumador. A su lado, Ren parecía un conejo junto a un lobo, pequeña, suave y fácilmente aplastable. Su vestido rojo era como una mancha de sangre en un lienzo monocromo, y odiaba la forma en que se ceñía a las curvas que había aprendido a despreciar desde la infancia. Los números parpadeaban en el panel digital. 35, 30, 25. Con cada piso que pasaba, se alejaba un paso más de su antigua vida, una vida sin nada por lo que llorar, pero al menos conocía las reglas. Ahora, sin embargo, se adentraba en un mundo completamente nuevo con reglas que nunca le habían enseñado. Las puertas del ascensor se abrieron en el sótano, donde esperaba un elegante Maybach negro. Junto a él había un hombre corpulento, con el rostro inexpresivo como una piedra y una cicatriz que le recorría desde la sien hasta el pómulo. Abrió la puerta trasera cuando vio a Roman, sin intercambiar palabra. Roman puso la mano en la espalda de Ren y la guió hacia adentro. Ella obedeció porque, ¿qué otra cosa podía hacer? El interior estaba tapizado en cuero color crema y el aire desprendía un aroma a lujo, dinero y poder. Ren se deslizó en el asiento y se acurrucó en la esquina, mientras Roman se sentaba a su lado. Él no la tocó, pero ella podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, como un fuego ardiendo tras el hielo. El hombre de la cicatriz se sentó al volante y el coche se alejó del edificio, mezclándose con el tráfico de Boston. Silencio. Se extendía tenso como una cuerda a punto de romperse. Ren observaba a través de la ventana cómo la ciudad fluía a su alrededor. Veía cómo la vida cotidiana continuaba ahí fuera como si su mundo no se hubiera derrumbado por completo. Entonces, la voz de Roman, baja y firme, rompió el silencio. Tienes miedo. No era una pregunta, sino una afirmación. Era un hecho, dicho como si pudiera leerla tan fácilmente como un libro abierto. Ren se volvió hacia él y se sorprendió al descubrir que no la estaba mirando. Estaba mirando por la ventana de su lado, con la cabeza girada hacia otro lado, la línea marcada de su mandíbula recortada contra el cielo gris de Boston. ¿Tendrías miedo si estuvieras en mi lugar? Su voz era más débil de lo que ella hubiera querido, pero era firme y no temblaba. Hacía mucho tiempo que había aprendido a no dejar que su voz temblara. Roman se quedó en silencio durante un momento, como si realmente estuviera considerando su pregunta. Quizás, dijo por fin, sin volverse. Pero no tendrás miedo por mucho tiempo. ¿Por qué no? Esta vez se volvió. Sus tormentosos ojos azules se encontraron con los de ella y Ren se sintió clavada en el sitio. Incapaz de moverse, porque el miedo necesita incertidumbre, y yo estoy a punto de dejar algunas cosas muy claras. Ren esperó a que le diera más explicaciones, pero Roman ya se había vuelto hacia la ventana, dejando claro que la conversación había terminado. Ella no sabía qué quería decir. No sabía qué le esperaba al final de ese trayecto. Sin embargo, curiosamente, sus palabras no la asustaron más. La hicieron sentir curiosidad. El coche salió de la ciudad y atravesó los suburbios antes de girar por un camino forestal donde los pinos imponentes bloqueaban el cielo. Cuanto más se adentraban, más desaparecía el mundo exterior, como si se estuvieran deslizando hacia otra dimensión. Entonces llegaron a una enorme puerta de hierro forjado, negra e imponente, con motivos en forma de enredaderas. La puerta se abrió automáticamente y el coche pasó a través de ella.
Ashford Manor se alzaba ante Wren como un sueño construido con piedra y sombras. Esta extensa finca gótica se erigía en el bosque de pinos, con sus agujas clavándose en el cielo gris y sus vidrieras brillando en la tenue luz de una tarde moribunda. Era hermosa de una manera aterradora, como un castillo de un oscuro cuento de hadas, donde se encarcelaba a las jóvenes y se enterraban los secretos. No era ni una prisión, ni la libertad, pensó Wren, mientras el coche se detenía ante la entrada principal. Miró la puerta de hierro que se cerraba tras ellos y una pregunta se formó en su mente. El infierno tiene puertas de hierro. La pregunta era si la mantenían dentro o fuera del mundo. Roman la condujo al interior de Ashford Manor y Wren se preparó para lo peor. Un sótano oscuro con cadenas de hierro y una habitación sin ventanas donde la encerrarían como la mercancía que siempre había sido. Esperaba un sótano oscuro con cadenas de hierro y una habitación sin ventanas donde la encerrarían como la mercancía que siempre había sido, pero en lugar de eso subieron por una amplia escalera de roble pulido, pasando por un largo pasillo bordeado de pinturas al óleo y candelabros de cristal. Sus pasos se hundían en la profunda alfombra de terciopelo burdeos y se sentía como si estuviera caminando dentro de un extraño sueño en el que no había lugar para ella. Roman se detuvo ante una puerta de madera intrincadamente tallada al final del pasillo del segundo piso. La abrió y se hizo a un lado, indicándole que entrara. Wren cruzó el umbral y se quedó paralizada. La habitación era más grande que el apartamento en el que había vivido en la casa de su padre. Las ventanas del suelo al techo daban al jardín trasero, donde los rosales aún florecían a pesar de ser finales de otoño. Había una cama king size vestida con sábanas tan blancas como las nubes, con almohadas cuidadosamente apiladas y un edredón doblado a los pies. Había un tocador de caoba con un gran espejo. Había un vestidor y, sobre la mesa junto a la ventana, un jarrón con peonías blancas y rosas que desprendían un aroma suave y delicado. No había cadenas, ni sótano. Wren se volvió hacia Roman, con evidente confusión. Él la miró con una expresión que ella no supo descifrar, y luego habló con brusquedad. «Tu habitación. La señora Chen vendrá a verte más tarde». Se marchó, cerrando la puerta tras de sí y dejando a Wren sola con mil preguntas sin respuesta. De pie en medio de aquella lujosa habitación, no sabía qué hacer. Se había preparado para el dolor y la humillación, pero no para la amabilidad. Ahora no sabía cómo reaccionar. Aproximadamente media hora más tarde, alguien llamó suavemente a la puerta. Wren se sobresaltó y su corazón latía con fuerza, pero abrió la puerta de todos modos. Allí estaba una mujer de unos 60 años, con el cabello entrecano recogido en un moño pulcro en la nuca. Su rostro estaba marcado por las arrugas del tiempo y tenía una sonrisa extrañamente cálida para un lugar como ese. «Hola, señorita Calloway. Soy la señora Chen, la ama de llaves de Ashford Manor». Su voz era suave y tenía un ligero acento vietnamita. «¿Qué le apetece cenar?» Wren parpadeó. ¿Qué le apetecía? Nadie le había preguntado qué quería comer desde que murió su madre. En casa de su padre, comía las sobras, si es que había, y a menudo no las había. Patricia siempre le decía que comiera menos, que ya estaba bastante gorda y que debería avergonzarse cada vez que se llevaba comida a la boca. Cualquier cosa está bien», balbuceó. La señora Chen frunció ligeramente el ceño y pareció como si ya hubiera visto eso antes y entendiera lo que Wren no decía. Pero no insistió en el tema. Solo asintió y prometió traerle la comida más tarde. En su primera noche en Ashford Manor, Wren no se atrevió a salir de su habitación. Se sentó en el sillón junto a la ventana, se subió las piernas y abrazó una almohada contra su pecho. Esperó, atenta a los pasos pesados en el pasillo. Esperó los pasos pesados en el pasillo. Esperó el sonido de una puerta que se abría de una patada. Esperó lo terrible que estaba segura que iba a suceder. Pero no sucedió. En cambio, la señora Chan le trajo una bandeja con comida. Sopa de pollo, pan tostado, una ensalada fresca y una porción de pastel de chocolate, más de lo que a Wren le habían permitido comer en años. Wren le dio las gracias a la mujer en un susurro. Cuando se cerró la puerta, se quedó mirando la bandeja como si fuera una trampa. No la tocó. No podía.
Cada vez que pensaba en comer, oía las voces de su padre, Patricia y Sienna, mezclándose en un coro venenoso que le recordaba que no se lo merecía y que debía ser más delgada. Desaparecer. Cayó la noche y volvieron a llamar a la puerta. Ren se levantó, con el corazón latiendo más rápido, y abrió la puerta. Roman estaba allí, todavía con su traje negro, pero sin corbata y con el cuello abierto. No entró. En cambio, se quedó en el umbral y le entregó un ordenador portátil y un teléfono nuevo. Puedes moverte libremente por la casa. No salgas del recinto. Ren cogió los objetos, con los dedos ligeramente temblorosos. No me estás encerrando. No hace falta, respondió Roman con serenidad. No tienes ningún otro sitio a donde ir. La verdad era tan dolorosa que le robó el aliento, pero antes de que pudiera reaccionar, la mirada de Roman se deslizó por encima de su hombro hacia el interior de la habitación y se detuvo en la bandeja intacta que había sobre la mesa. Sus tormentosos ojos azules se oscurecieron. «¿No has comido?» No era una pregunta. Ren tragó saliva. «No tengo hambre». Roman la miró directamente a los ojos y ella sintió como si pudiera leer cada uno de sus pensamientos. No comes porque no tienes hambre o porque te han enseñado que no mereces comer. Ren no respondió. No podía, porque esa pregunta había golpeado lo más profundo y oscuro de su interior, donde había enterrado 27 años de vergüenza y asco hacia sí misma. Le ardían los ojos. Parpadeó rápidamente, tratando de contener las lágrimas que no podía permitir que cayeran. Roman no dijo nada más. Solo la miró durante un largo momento. Luego se dio la vuelta y se alejó, y sus pasos se desvanecieron por el pasillo. La puerta se cerró y Ren se quedó sola con su pregunta aún resonando en el aire. Su padre, Patricia, Sienna, todo el mundo, le habían enseñado que no se lo merecía, que no se merecía comer, ser vista, existir. Pero esa noche, sola en la oscuridad de aquella lujosa habitación, Ren hizo algo que no había hecho en años. Se sentó junto a la bandeja de comida fría. Cogió la cuchara y comió lentamente, bocado a bocado, como si estuviera aprendiendo a tragar de nuevo. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas mientras se llevaba la comida a la boca, pero no se detuvo. Por primera vez en 27 años, comió sin escuchar críticas. Comió sin sentirse culpable y se preguntó cómo el hombre al que llamaban demonio había sido el primero en ver las heridas causadas por los ángeles. Pasó una semana y Ren comenzó a comprender que Ashford Manor tenía un ritmo propio. Por las mañanas, la señora Chen llevaba el desayuno a la habitación de Ren, siempre acompañado de un jarrón con flores frescas y una cálida sonrisa que no pedía nada a cambio. Al mediodía, hombres peligrosos con rostros fríos como la piedra iban y venían por la mansión, desapareciendo tras la puerta del despacho de Roman y sin volver a aparecer durante horas. Por la noche, el silencio se instalaba como un suave manto sobre cada rincón de la finca gótica. Pero era un silencio diferente. Era diferente del silencio gélido y crítico de la casa de su padre, donde cada paso se medía y cada respiración era una carga. Kitty, el silencio no era amenazante. Simplemente existía, permitiéndole a ella existir junto a él. Ren descubrió la biblioteca al tercer día. Una planta entera de libros se extendía ante ella como un tesoro olvidado. Las estanterías de roble se elevaban hasta el techo. Una escalera de caracol conducía a un segundo nivel dentro de la habitación, lleno de miles de volúmenes con lomos de cuero desgastados por el tiempo. Pasó horas acurrucada en un sillón junto a una ventana alta, leyendo libros que nunca antes había tenido tiempo ni permiso para leer. Filosofía, historia y literatura clásica. Nadie le decía lo que debía o no debía leer. Nadie decía nada en absoluto. Al quinto día, mientras estaba absorta en un libro sobre filosofía estoica, una voz rompió el silencio. «¿Así que tú eres el pago de Gerald?» Ren levantó la cabeza de golpe. Un hombre estaba apoyado contra una estantería cercana con los brazos cruzados y una sonrisa pícara en el rostro. Parecía tener unos 34 años. Tenía el pelo rubio arena y los ojos verdes con un brillo travieso y un aire que Ren solo podía describir como peligroso,
pero no aterrador. Su cuerpo se quedó paralizado y el libro que tenía en las manos se convirtió en una débil barrera entre ella y el desconocido. La sonrisa del hombre se amplió y levantó ambas manos como si se rindiera. Tranquila, dijo. Soy Nico, la mano derecha de Roman, por si te interesa saberlo. Un ligero acento ruso teñía sus palabras, débil pero inconfundible. Solo digo que ese viejo bastardo pagó en oro y ni siquiera lo sabe. Ren parpadeó, sin entender lo que quería decir. ¿Pagó en oro? Ella. Ella era una carga, una vergüenza, algo que su padre había desechado cuando ya no le era útil. Nico observó la confusión en su rostro, y su sonrisa cambió y se suavizó hasta convertirse en algo casi triste. Lo entenderás, dijo enigmáticamente, y luego se apartó de la estantería y se alejó, dejando a Ren con más preguntas que respuestas. Al séptimo día todo cambió. Ren intentaba encontrar el camino a la biblioteca cuando tomó un desvío equivocado en una bifurcación del pasillo. Ashford Manor era demasiado grande, había demasiadas puertas y pasillos que parecían iguales. Empujó una puerta que pensó que conducía a las escaleras, y el mundo que creía estar empezando a comprender se derrumbó en un instante. La habitación era enorme, estaba poco iluminada y llena del olor metálico de la sangre. En el centro de la habitación, un hombre estaba arrodillado con la cara cubierta de sangre, un ojo hinchado y cerrado, emitiendo sonidos que ya no eran palabras. Marcus estaba de pie junto a él con un par de alicates manchados de sangre en la mano. Su rostro estaba tan inexpresivo como siempre. En la esquina, Nico estaba de pie con los brazos cruzados, sin su sonrisa astuta, sustituida por una frialdad calculada. Y Roman estaba de pie ante el hombre arrodillado, de espaldas a la puerta y con los hombros rectos, la postura de alguien que tiene el control total. Había sangre en el suelo, sangre en las paredes y sangre en la mano de Roman, que sostenía un pequeño cuchillo con una hoja que reflejaba la luz de la lámpara. Ren se quedó paralizada en la puerta. Debería haber gritado, debería haber corrido, debería haber hecho cualquier cosa menos quedarse allí como una estatua. Pero no lo hizo. No pudo. O tal vez no quiso. Ya no lo sabía. Roman se volvió y sus miradas se cruzaron. Eran frías y peligrosas, sin rastro de arrepentimiento. Vete. Dos palabras, afiladas como un cuchillo. Ren retrocedió y cerró la puerta. Su corazón latía con fuerza como un tambor de guerra en su pecho. Corrió a su habitación, cerró la puerta con llave y se sentó allí hasta que se puso el sol, tratando de procesar lo que acababa de ver. Roman Blackwell era de la mafia. Ella lo sabía. Lo había sabido desde el principio, pero verlo con sus propios ojos era completamente diferente. Esa noche no pudo dormir. Salió al balcón, contempló la luna llena que colgaba en el cielo negro e intentó encontrar la paz en la luz plateada que se derramaba sobre el jardín. Oyó pasos detrás de ella. No se dio la vuelta. No era necesario. Sabía quién era. Lo has visto. La voz de Roman era baja y tranquila, como si estuviera hablando del tiempo. Sí. No gritaste. No corriste. Ren finalmente se dio la vuelta. Roman estaba a unos pasos de distancia. La luz de la luna ensombrecía su rostro, acentuando sus rasgos duros y esos ojos indescifrables. He vivido con monstruos toda mi vida, señor Blackwell. Se oyó hablar a sí misma. Su calma la sorprendió incluso a ella. Tú no eres diferente. Roman permaneció en silencio durante un largo rato. Luego se acercó, se colocó a su lado y miró hacia el jardín iluminado por la luna. Soy diferente, dijo por fin. ¿En qué sentido? No finjo ser un buen hombre. Ren lo observó durante un largo rato, buscando en sus ojos azul tormenta cualquier signo de engaño, después de haber pasado 27 años viviendo con gente que llevaba máscaras de ángel. Pero no encontró ninguna mentira, solo la verdad, desnuda y brutal, que de alguna manera era más honesta que cualquier cosa que le hubiera dado su propia familia. Quizá por eso no te tengo miedo, susurró ella. Los monstruos reales dan menos miedo que las personas que llevan máscaras de ángel. Roman no dijo nada, pero Ren habría jurado que vio algo cambiar en su mirada en la oscuridad, algo casi parecido al respeto.
Pasaron 2 semanas y entonces Roman Blackwell empezó a darse cuenta. No era el tipo de atención al que Wren estaba acostumbrada por parte de su padre, el tipo que buscaba errores para castigar. Esto era diferente. Era un tipo para el que no tenía nombre. Se dio cuenta de que ella prefería el té al café, Earl Grey sin azúcar. La señora Chen comenzó a preparar una tetera cada mañana sin que se lo pidieran. Se dio cuenta de que leía filosofía, Séneca, Marco Aurelio y Epicteto. No eran los únicos libros que mujeres como ella merecían leer, como solía burlarse Patricia. También se dio cuenta de que nunca se miraba en los espejos, siempre apartaba la cara cuando pasaba por delante de cualquier superficie reflectante, como si tuviera miedo de encontrarse con su propia mirada. También se dio cuenta de que siempre elegía el rincón más alejado de cada habitación, encogida sobre sí misma e intentando ocupar el menor espacio posible. Esa noche, la señora Chen llevó una pequeña nota a la habitación de Wren. Era una invitación para cenar de Roman. No, no era una invitación. Era una petición. El comedor principal a las 7 de la tarde. 7 de la tarde. No llegues tarde. Wren se quedó de pie delante del armario lleno de ropa nueva. No sabía cuándo había aparecido y trató de elegir algo que la hiciera parecer más pequeña y menos llamativa. Las viejas costumbres nunca mueren. Eligió un vestido negro holgado de manga larga y bajó al comedor con el corazón latiéndole con fuerza. La sala estaba iluminada con velas. Docenas de llamas en candelabros de plata se alineaban a lo largo de una larga mesa de madera con capacidad para 20 personas. Sin embargo, solo había dos cubiertos uno frente al otro, con platos de porcelana blanca, copas de cristal y cubiertos perfectamente dispuestos. Roman ya estaba allí, con una copa de vino tinto en la mano, la luz de las velas reflejándose en los ángulos de su rostro. Wren se sentó, procurando no mantener la mirada fija en él durante demasiado tiempo. Trajeron una cena de 5 platos, la mayoría de los cuales ella no sabía nombrar, y comenzó a comer. Daba pequeños bocados y masticaba lentamente, encogida en su silla como si intentara hacerse más pequeña hasta desaparecer. Siéntate derecha. La voz de Roman rompió el silencio. Wren se sobresaltó y casi se le caen el cuchillo y el tenedor de las manos. ¿Qué? Roman dejó el cuchillo, la miró directamente a los ojos y habló sin levantar la voz. Sin embargo, de alguna manera, sus palabras sonaron con más fuerza. No tienes que disculparte por ocupar espacio, Wren. Aquí no. Conmigo no. Wren se quedó paralizada. Nadie le había dicho eso antes, ni una sola vez. Durante 27 años había aprendido a encogerse, a convertirse en un fantasma dentro de su propia casa, a disculparse por el simple hecho de existir. Y ahora, el hombre más peligroso de Nueva Inglaterra le decía que ya no tenía que hacerlo. Poco a poco, enderezó la espalda. Se sentía extraña e incómoda, como si llevara ropa que no le quedaba bien. Roman asintió levemente con la cabeza y volvió a comer como si lo que acababa de pasar fuera lo más normal del mundo. Cuéntame, dijo tras un momento de silencio, ¿cómo era tu vida antes de venir aquí? Wren bajó la mirada hacia su plato. Podía mentir, podía decir que todo iba bien, podía ponerse la máscara que había llevado toda su vida, pero al mirar sus tormentosos ojos azules, supo que él la vería a través de ella. Él la había visto a través de ella desde el principio. Así que le contó, con voz firme, como si estuviera leyendo un informe, sin emoción, como si estuviera hablando de otra persona. Mi madre murió cuando yo tenía 7 años. Cáncer. Mi padre se volvió a casar cuando yo tenía 9. Patricia era 15 años más joven que mi madre. Era más guapa y más delgada, y sabía cómo darle a mi padre lo que quería. Tuvieron hijos perfectos. Sienna nació cuando yo tenía 11 años. Tyler llegó cuando yo tenía 13. Eran niños guapos, delgados y adorables que merecían estar en las fotos familiares. Hizo una pausa, bebió un sorbo de agua y continuó. Me excluían de todos los eventos, fotos de Navidad, cumpleaños, reuniones familiares. Mi padre decía que arruinaría las fotos y haría que la gente se sintiera incómoda. Yo llevaba la contabilidad de su empresa a distancia, para que nadie tuviera que verme la cara. Soltó una pequeña risa sin alegría.
Cuando me portaba mal, cuando comía demasiado, hablaba demasiado o simplemente existía demasiado, mi padre me encerraba en el armario, a veces toda la noche. Siena solía quedarse fuera de la puerta y reírse. Patricia fingía no oír nada. Silencio. Roman no hablaba, no interrumpía ni mostraba ninguna emoción. Solo escuchaba. De alguna manera, ese silencio le permitió continuar. Mi padre me llamaba su mayor vergüenza. Lo decía como si fuera un hecho obvio, como si fuera mi nombre. Se detuvo al darse cuenta de que había dicho más en los últimos 10 minutos que en todo el año anterior. Roman permaneció en silencio, tan callado que el miedo comenzó a apoderarse de ella. Temía que él la mirara como lo hacía su padre, con disgusto y decepción. Pero cuando finalmente habló, su voz era gélida, y esa frialdad no iba dirigida a ella. Tu padre es un tonto, y los tontos deben pagar por sus errores. Ren lo miró fijamente, sorprendida por la furia contenida en su voz. Ya ha pagado, me entregó a ti. Roman dejó su copa de vino sobre la mesa, se inclinó hacia adelante y clavó sus ojos azul tormenta en los de ella. No, eso no es un pago. Es la mejor decisión que ha tomado en su vida. Hizo una pausa y algo cambió en su mirada. Algo que Ren no se atrevía a nombrar. Simplemente aún no lo sabe. Pasó un mes y el cambio llegó silenciosamente, como la marea creciente. Ren no se dio cuenta al principio. No se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Roman comenzó a traerle los libros que ella había mencionado de pasada durante sus breves conversaciones. Ella se preguntaba cómo podía recordarlos cuando ella ni siquiera recordaba haberlos mencionado. Él comenzó a pedirle su opinión sobre pequeñas cosas. ¿Qué tipo de té quería probar y qué libro debía leer? Cada vez que le preguntaba, ella se sentía un poco más vista. Luego estaban los roces, su mano en su espalda mientras caminaban por el pasillo, sus dedos rozando su muñeca mientras le entregaba una taza de té, su hombro tocando el de ella mientras se sentaban uno al lado del otro en la biblioteca. Pequeños roces inofensivos. Sin embargo, le encendían la piel. Ren se dio cuenta con creciente temor de que estaba deseando ver a Roman, oír sus pasos en el pasillo, oír su voz grave romper el silencio, sentir esos roces que eran accidentales y a la vez nada accidentales. Eso la asustaba más que cualquier cosa que él pudiera haberle hecho. Esa noche, Roman la encontró en la biblioteca. Esta noche hay una reunión con socios comerciales, dijo, con un tono tan tranquilo como si estuviera anunciando el tiempo. Quiero que vengas. Ren se quedó paralizada, y el libro que tenía en las manos casi se le resbala. No puedo, dijo rápidamente. Demasiado rápido. Te avergonzaré. Roman ladeó la cabeza, y sus ojos azul tormenta se agudizaron. ¿Quién te ha dicho eso? Ren no respondió. No hacía falta. Ambos sabían la respuesta, pero Roman no iba a aceptar el silencio. Estarás allí a las 7. La señora Chen tiene un vestido preparado. No era una invitación, era una orden. Y quisiera o no, Ren había aprendido a obedecer órdenes hacía mucho tiempo. El vestido había desaparecido. El que Chen había preparado era de un color carmesí intenso y majestuoso. Aunque reflejaba la noche en que fue vendida, esta vez la tela parecía más una armadura lista para la batalla que un sudario funerario. Ren se paró frente al espejo. Por primera vez en semanas, miró realmente su reflejo y vio todo lo que le habían enseñado a odiar. Curvas, vientre, muslos y brazos. Todo era demasiado. Ella era demasiado. Quería arrancarse el vestido y esconderse en su habitación, pero entonces llamaron a la puerta. Roman estaba allí, vestido con un traje negro de 3 piezas. Su mirada la recorrió de arriba abajo y ella esperó. Esperó la decepción, el ceño fruncido, el comentario ácido, pero él solo dijo una palabra. Perfecto. La fiesta se celebró en la primera planta de Ashford Manor, en el gran salón en el que Ren nunca había puesto un pie. Había docenas de hombres y mujeres con ropa elegante, copas de champán en la mano, susurrándose secretos entre ellos. Ren sentía todas las miradas sobre ella, contando cada curva y preguntándose por qué Roman Blackwell había traído a alguien como ella allí. Quería encogerse, desaparecer.
pero la mano de Roman descansaba firmemente sobre su espalda, manteniéndola en su sitio. No se apartó de su lado ni un solo momento en toda la noche. Entonces apareció Vincent, un hombre de unos 50 años con barriga cervecera, cara roja y sonrisa lasciva. Se acercó con una copa de whisky en la mano y la evaluó con el tipo de mirada a la que ella había estado acostumbrada toda su vida. Blackwell, dijo, no sabía que te gustaban rellenitas. La sala se quedó en silencio. Ren sintió como si alguien le hubiera echado agua helada por la espalda. Todas las miradas se volvieron hacia ellos y ella quiso desaparecer, huir, esconderse bajo tierra y no volver a salir nunca más. Por eso no debía estar allí. Solo le avergonzaría. Roman apretó las manos y cuando habló, su voz era fría como el acero y afilada como el cristal. Es mía y me gusta todo lo que me pertenece. ¿Tienes algún problema con eso, Vincent? Vincent palideció y su sonrisa desapareció. No, no, solo... Bien. Roman le interrumpió con una voz que no era más alta, pero que de alguna manera resultaba más aterradora que un grito. La próxima persona que comente lo que me pertenece perderá la capacidad de comentar nada para siempre. La sala quedó en silencio. Nadie se atrevía a mirar a Ren. Nadie dijo una palabra mientras Roman se la llevaba tranquilamente, como si no acabara de amenazar con matar a alguien en medio de una fiesta. Más tarde, Ren se escondió en su habitación, con el corazón aún acelerado. No sabía qué pensar ni qué sentir. Cuando llamaron a la puerta, pensó que era Roman, pero era Nico. «Deberías saber esto», dijo. Tenía esa sonrisa familiar y astuta en los labios. «¿Qué?» Después de que subieras, Roman encontró a Vincent en el baño. Ren contuvo la respiración. Nico se rió, con un sonido lleno de diversión encantada. Vincent tiene la nariz rota. Roman ni siquiera se molestó en quitarse la chaqueta del traje. Ren se quedó allí, sin saber qué decir por lo que él había dicho sobre ella. Nico ladeó la cabeza y su sonrisa se suavizó hasta convertirse en algo casi tierno. Conozco a ese hombre desde hace 15 años. Nunca antes había protegido a nadie así. Hizo una pausa y la miró con una expresión indescifrable. Nunca. Una semana después de la fiesta, llegó la tormenta. No era la suave tormenta otoñal de Nueva Inglaterra a la que Ren estaba acostumbrada. Era una tormenta que parecía como si el cielo y la tierra estuvieran furiosos. Los truenos y los relámpagos rasgaban los cielos negros como el azabache. El viento aullaba como almas malditas. Los árboles alrededor de Ashford Manor se doblaban y se partían con crujidos agudos como huesos rotos. Ren se quedó junto a la ventana de su dormitorio, observando la tormenta que rugía afuera. Estaba bien. Estaba bien hasta que se fue la luz. Hubo una fuerte explosión. Probablemente un árbol había caído sobre los cables eléctricos. Ashford Manor se sumió en una oscuridad total. Oscuridad. Total. Ni un atisbo de luz. De repente, Ren ya no estaba en su dormitorio de Ashford Manor. Tenía 8 años. Era pequeña y temblaba, encerrada en un armario de la casa de su padre. La oscuridad la envolvía como un ser vivo, engulléndola y aplastándola. No podía respirar ni moverse. Lo único que podía hacer era sentarse en la espesa y sofocante oscuridad y escuchar a Sienna reírse al otro lado de la puerta. Era una risa similar a una campana, dulce y cruel, y luego oyó la voz de su padre, fría y distante. «Quédate ahí hasta que aprendas a mantener la boca cerrada». Ren no sabía cuándo se desplomó en el suelo, ni cuándo se acurrucó en un rincón de la habitación. Solo sabía que estaba temblando. Temblaba tanto que le castañeteaban los dientes y no podía respirar. No podía respirar. Sentía el pecho oprimido por una mano invisible. Era como si una mano invisible le apretara el pecho. Sus pulmones se negaban a funcionar. La oscuridad lo invadía todo, engulléndola y arrastrándola al abismo de los recuerdos que había intentado enterrar durante 20 años. No se dio cuenta de que estaba llorando hasta que la puerta del dormitorio se abrió de golpe. Un haz de luz amarilla atravesó la oscuridad. Roman estaba allí, con el pelo empapado por la lluvia y los ojos desorbitados por algo que Ren no sabía nombrar. No llamó a la puerta ni pidió permiso.
Irrumpió en la habitación como si la hubiera oído llorar desde el otro lado de la mansión, como si su cuerpo se hubiera movido antes de que su mente pudiera reaccionar. La vio acurrucada en un rincón, temblando, con lágrimas corriendo por su rostro. Estaba encogida sobre sí misma como la niña de 8 años que había sido encerrada en un armario y nunca había escapado del todo. Roman no preguntó ni habló. Simplemente dejó la linterna en el suelo, dejando que la luz se derramara hacia el techo como un tenue halo. Luego se sentó a su lado y la abrazó. Ren se tensó por un momento. Sus instintos de los últimos 27 años gritaban en su cabeza que no merecía ser abrazada, consolada, tocada. Pero los brazos de Roman eran firmes, cálidos e inquebrantables. Y ella se derrumbó. Lloró. Lloró como nunca antes le habían permitido hacerlo. Lloró por la niña de 8 años atrapada en la oscuridad. Lloró por la niña de 15 años que era una vergüenza. Lloró por la mujer de 27 años que había sido vendida como mercancía. Lloró por todos los años que había intentado hacerse más pequeña, desaparecer y dejar de existir, todo en un intento por complacer a personas que nunca la habían amado de verdad. Roman la abrazó. No dijo nada. No dijo, pobrecita. No le dijo que todo iría bien. Simplemente se quedó. Era seguro, sólido, como un puerto en medio de una tormenta. Ren se aferró a él como si fuera lo único que le impedía ser arrastrada. Estoy aquí, dijo finalmente, con voz baja y profunda, junto a su oído. Nadie puede tocarte. No sabía cuánto tiempo permanecieron así. Quizás minutos, quizás horas. La tormenta seguía rugiendo fuera, pero la tormenta dentro de ella se calmó poco a poco. La tranquilizaba el latido constante del corazón de Roman bajo su mejilla, el calor de su cuerpo y el aroma a madera de cedro, humo y algo único en él. Cuando finalmente levantó la cabeza tenía los ojos hinchados de llorar. Se dio cuenta de que sus rostros estaban a solo unos centímetros de distancia. La luz de una vela, quizá encendida por la señora Chen en el pasillo, proyectaba sombras sobre el rostro de Roman, acentuando sus rasgos marcados, su mandíbula angulada, su boca fina y sus ojos. Proyectaba sombras sobre el rostro de Roman, acentuando sus rasgos marcados, su mandíbula angulada, su boca fina y sus ojos. Esos tormentosos ojos azules la miraban con tal intensidad que ella olvidó cómo respirar. Podía contar cada pestaña, ver cada mota de color en sus iris y sentir su aliento rozando suavemente sus labios. La mirada de Roman se posó en su boca y Ren contuvo la respiración y se inclinó hacia él, sintiéndose atraída como el hierro por un imán. Pero Roman se detuvo, apretando los ojos y tensando la mandíbula como si estuviera luchando contra sí mismo. No me mires así, dijo con voz tensa, casi dolorida. ¿Cómo? Susurró Ren. ¿Quieres que rompa todas las reglas que intento cumplir? Ren lo miró, con los ojos bien cerrados, y dijo lo que nunca pensó que tendría el valor de decir. ¿Y si quiero eso? Roman no respondió con palabras. En lugar de eso, se inclinó hacia adelante y le besó la frente lenta y significativamente. Sus labios se demoraron en su piel como una promesa, un voto o algo sagrado que ella no podía nombrar. Luego la tumbó sobre el frío suelo de madera de la habitación oscura y la abrazó. No hizo nada más. Solo la abrazó. Durante toda la noche, la tormenta exterior fue amainando poco a poco. Y por primera vez en 27 años, Ren durmió en los brazos de alguien sin miedo. Después de aquella noche tormentosa, todo cambió. No fue un cambio ruidoso y caótico, sino un cambio como la marea, lento e imposible de resistir. Roman ya no mantenía la distancia. Los roces accidentales se convirtieron en intencionados. Su mano en la espalda de ella mientras caminaban, sus dedos en el pelo de ella mientras leía en la biblioteca, y su hombro apoyado en el de ella mientras estaban en el balcón viendo la puesta de sol. Y Ren, la chica cuyo instinto siempre había sido desaparecer cada vez que se levantaba una mano, ya no se retiraba. Empezó a inclinarse hacia esos roces, a buscarlos y a sentir su ausencia cuando no estaban allí. Una semana después de la tormenta,
Roman apareció en su puerta con las llaves del coche en la mano. Ven conmigo. No era ni una invitación ni una orden. Era algo intermedio, algo nuevo que ambos estaban aprendiendo a manejar. Ren los siguió hasta el familiar Maybach negro y Marcus los llevó al centro de Boston. Se detuvieron frente a una boutique de moda de lujo. Ren solo se había atrevido a pasar por delante, nunca se había atrevido a entrar. Pero cuando Roman la llevó dentro, la tienda estaba vacía. No había ni un solo cliente. Solo estaban los empleados, de pie, como si los estuvieran esperando. Tenían sonrisas profesionales en sus rostros. ¿Has cerrado toda la tienda? No puedo ocultar mi sorpresa. No me gusta compartir, respondió Roman, como si cerrar una boutique de lujo un sábado al mediodía fuera lo más normal del mundo. Ren negó con la cabeza, tratando de protestar. No necesito ropa, dijo. Roman la miró, con sus ojos azul tormenta atravesándola. Necesitas cosas que te hagan sentir vista, no cosas que te oculten. No sabía qué decir porque tenía razón. Incluso después de llenar su armario con nuevas prendas caras, seguían siendo solo siluetas holgadas y colores oscuros, cosas que la hacían desvanecerse en el fondo. Eran el tipo de cosas que Patricia habría aprobado, porque ocultaban todo aquello de lo que a Ren le habían enseñado a avergonzarse. El personal comenzó a traer vestidos y empujó a Ren al probador con montones de telas en colores que nunca había usado antes. Se probó el primero, un vestido azul marino ajustado, hasta la rodilla y con cuello barco, que se ceñía a cada curva que había pasado 27 años tratando de ocultar. De pie frente al espejo, no se reconoció a sí misma. Sus curvas, su vientre, sus muslos y sus brazos estaban todos allí, imposibles de ocultar, imposibles de negar. Vio todo lo que le habían enseñado a odiar y no sabía cómo se suponía que debía sentirse. Entonces, el reflejo cambió. Roman estaba detrás de ella, alto y moreno, con los ojos fijos en los suyos a través del cristal. Preciosa, dijo. Solo una palabra, pero la forma en que la dijo la hizo estremecerse. Ren soltó una risita amarga y apartó la cara. No me mientas. Silencio. Entonces la mano de Roman se posó en su hombro, girándola para que lo mirara a él en lugar del espejo. Sus tormentosos ojos azules se clavaron en los de ella, y su voz bajó a un tono peligroso y seguro. Nunca miento, dijo, cada palabra pesada como una piedra. Eres hermosa, y mataré a cualquiera, incluso a tu padre, si te hacen pensar lo contrario. Ren negó con la cabeza, negándose a creerlo. No puedes hablar en serio. Hablo en serio cada palabra. Roman se acercó. Estaba tan cerca que ella podía sentir su calor. Estaba tan cerca que ella tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos, a todos y cada uno de ellos. Entonces él la besó. No hubo advertencia ni permiso. Simplemente fue su boca sobre la de ella, caliente, exigente y llena de un deseo reprimido durante demasiado tiempo. No fue el beso suave de las historias románticas. Fue un beso que marcaba territorio. Un beso que reclamaba posesión. Decía que ella era suya y que él mataría a cualquiera que se atreviera a pensar lo contrario. Ren debería haber tenido miedo. Debería haberlo empujado. Debería haber huido. Sin embargo, en lugar de eso, le devolvió el beso. Le devolvió el beso como si estuviera muriéndose de sed y él fuera agua. Le devolvió el beso como si se estuviera ahogando y él fuera aire. Le devolvió el beso como si hubiera estado buscando un hogar toda su vida. Y finalmente, lo había encontrado. Su espalda golpeó el espejo frío y duro. Pero no le importaba. No le importaba nada excepto su boca, sus manos y su aliento. Roman se apartó, apoyando la frente contra la de ella. Ambos respiraban con dificultad. «Eres mía, Ren. Calloway», dijo con voz ronca. «Y yo no comparto». «Lo sé, dilo». Ren miró sus tormentosos ojos azules y dijo algo que 27 años atrás nunca hubiera imaginado decirle a nadie. Su voz temblaba, pero se mantuvo firme. Su corazón latía con fuerza, pero ya no tenía miedo. «Soy tuya». 2 semanas después de ese primer beso,
Ren Calloway se estaba convirtiendo en otra persona. El cambio no se produjo de la noche a la mañana. Al contrario, fue lento, como el amanecer que se filtra a través de la oscuridad. Con cada pequeño rayo de luz, empezó a caminar con la espalda más recta. Ya no encogía los hombros ni bajaba la cabeza, como si se disculpara por existir. Empezó a comer sin contar cada bocado, sin escuchar en su mente las burlas de Patricia sobre su peso y sin sentirse culpable cada vez que tragaba. Quizás lo más notable de todo fue que empezó a mirarse en los espejos. No apartaba la mirada con disgusto, sino que se miraba e intentaba ver lo que Roman veía. Una tarde, Roman la encontró en la biblioteca, acurrucada en su sillón habitual con un libro de filosofía. «Quiero enseñarte algo», le dijo con voz tranquila, pero con los ojos brillantes por algo que Ren no podía descifrar. Ella dejó el libro, sintiendo curiosidad. Roman la llevó al sótano, a través de pasillos que ella nunca había explorado, hasta una pesada puerta de acero. Dentro había un campo de tiro completamente equipado con blancos al fondo y una mesa con armas de diferentes tipos cuidadosamente dispuestas. «¿Quieres que dispare un arma?», preguntó Ren, con evidente sorpresa en su voz. Roman se volvió hacia ella, con sus ojos azul tormenta serios. «Quiero que nunca más te sientas impotente». Esas palabras la golpearon más fuerte que cualquier bala. Impotente. Se había sentido impotente toda su vida. Impotente ante la frialdad de su padre. Impotente ante la crueldad de Patricia. Impotente ante las risas de Siena. Impotente ante la crueldad de Patricia. Impotente ante las risas de Siena. Impotente en un mundo que parecía coincidir una y otra vez en que ella no merecía nada. Roman le puso una pistola en la mano y ella tembló. No porque le diera miedo el arma en sí, sino por su peso, lo que representaba y el poder que tenía. Roman se colocó detrás de ella, con el pecho casi tocándole la espalda, la mano cubriendo la de ella para ajustarle la postura, su cálido aliento en su oído. «Respira. Concéntrate. Aprieta. No te muevas». El primer disparo salió desviado. Ni siquiera tocó el blanco. Ren frunció el ceño, pero Roman no parecía decepcionado. Simplemente le corrigió la empuñadura, le recordó que respirara y le dijo que lo intentara de nuevo. El segundo disparo estuvo más cerca. El tercero dio en el borde exterior del blanco. Después de 2 horas y docenas de disparos, Ren finalmente dio en el anillo 8. Bajó la pistola y se quedó mirando el blanco, sin poder creerlo. Roman se puso a su lado, sonriendo. «Buena chica». Esas 2 palabras la hicieron estremecerse, pero no por miedo. Fue porque por primera vez en su vida se sintió fuerte. En las semanas siguientes, Ren no solo aprendió a disparar, empezó a ayudar a Roman con su trabajo, comenzando con pequeñas tareas como revisar libros de contabilidad e informes financieros. Las habilidades contables que había utilizado para trabajar a distancia para la empresa de su padre finalmente tenían un propósito significativo. Una noche, mientras revisaba los números, descubrió que algo no cuadraba. Uno de los aliados de Roman, un hombre llamado Morrison, había estado desviando dinero, falsificando facturas y sustrayendo cientos de miles de dólares a lo largo de los años. Se lo contó a Roman. Roman se encargó del asunto. Ren no pidió detalles. No los necesitaba. Lo único que sabía era que Morrison dejó de asistir a las reuniones y que nadie volvió a mencionar su nombre. «Nadie lo encontró en la oficina al día siguiente», dijo con su habitual sonrisa pícara. «Eres más inteligente que la mitad de los hombres de aquí», dijo, genuinamente impresionado. Roman se quedó en la puerta. Sus ojos tormentosos la miraron como si estuviera orgulloso de ella. «Lo sé, pero mientras Ren aprendía a ser fuerte, la oscuridad se acumulaba en otros lugares. A cientos de kilómetros de distancia, en una oficina en penumbra de Nueva York, Victor Crane estaba sentado detrás de un escritorio de ébano, tamborileando ligeramente con los dedos sobre la superficie. Delante de él había un expediente y en la primera página había una fotografía de Ren Calloway, una foto de ella saliendo de una boutique de moda con Roman. También había una foto de ella de pie en el balcón de Ashford Manor y otra
en la que sonreía, una sonrisa que nunca había tenido antes de conocer a Roman Blackwell. Así que el diablo de Boston finalmente tiene una debilidad, dijo Victor con una risa tan fría como una noche de invierno. Cerró el expediente, con los ojos oscuros brillando con calculadora intensidad. ¡Qué interesante! Al mismo tiempo, Ren estaba aprendiendo a ser fuerte en Ashford Manor. Mientras tanto, sonó el teléfono en el miserable apartamento de una sola habitación de Gerald Calloway, en la peor zona de Boston, con el papel pintado descascarillado y un olor a mojo que se colaba en todos los rincones. Roman Blackwell había hecho exactamente lo que prometió. Le había quitado todo a Gerald. La empresa se estaba hundiendo. Las cuentas bancarias estaban congeladas. Sus poderosos amigos le habían dado la espalda y Patricia, la joven y hermosa esposa de la que Gerald solía presumir, se había marchado con Sienna y Tyler en cuanto se acabó el dinero. Gerald descolgó el teléfono con voz agotada y amargada. «Hola, soy Gerald Calloway». La voz al otro lado era grave y segura. «Soy Victor Crane. Creo que conoce mi nombre». Gerald lo conocía. Después de todo, ¿quién en este mundo no conocía a Victor Crane, el jefe de la mafia que controlaba Nueva York, el enemigo acérrimo de Roman Blackwell? ¿Qué quieres? ¿Quieres vengarte de Blackwell? Gerald apretó los puños con fuerza, hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Me lo quitó todo. La risa fría y calculada de Victor se escuchó al otro lado de la línea. Entonces quítale una cosa. Tu hija es la clave. Silencio. Gerald miró a través de la ventana sucia la vida en la que había caído. No dudó ni un segundo. ¿Qué necesitas de mí? Victor se lo explicó. Información sobre los horarios de Ren, cuándo salía, quién la protegía y sus hábitos. A cambio, Gerald obtendría un puesto en la organización de Victor, una oportunidad para reconstruir su vida desde las cenizas. Gerald aceptó sin pensarlo, sin dudar ni sentir remordimientos. Cuando Victor le preguntó si le preocupaba traicionar a su hija, Gerald se rió con amargura y rencor. Ella nunca fue realmente mi hija. En Ashford Manor, Nico entró en la oficina de Roman con una seriedad que Ren rara vez había visto antes. «Tenemos un problema», dijo, colocando un expediente sobre el escritorio. «Victor Crane nos está vigilando. Alguien de dentro le está pasando información». Roman leyó el informe. Apretó la mandíbula y sus tormentosos ojos azules se oscurecieron como el cielo antes de una tormenta. «Aumenta la seguridad alrededor de Ren. Duplica el número de hombres. Marcus no se aleja de su lado ni un segundo cuando ella sale». «¿Se lo vas a decir?» Roman permaneció en silencio durante un largo momento y luego negó con la cabeza. «Todavía no. Acaba de empezar a vivir sin miedo. No quiero quitarle eso». Pero Ren no era tonta. Se había dado cuenta de los cambios inmediatamente. Había más guardias alrededor de la finca. Marcus la seguía constantemente cada vez que salía. Roman estaba más tenso, trabajaba hasta más tarde y tenía unas arrugas de preocupación entre las cejas que ella nunca había visto antes. También estaba la forma en que la miraba, como si intentara memorizar cada detalle, como si temiera que ella pudiera desaparecer. Una noche, mientras Roman estaba sentado en su oficina sumergido en el papeleo, Ren entró sin llamar. «¿Qué está pasando?», preguntó sin rodeos. «Dímelo». Roman levantó la vista, con el rostro impasible. «No hay nada de qué preocuparse». Ren se acercó y se detuvo frente a su escritorio. Por primera vez en su vida, exigió: «Te pertenezco, ¿no? Eso significa que tengo derecho a saber qué te amenaza». «¿Qué nos amenaza?». Roman la miró y ella vio un destello de sorpresa en sus ojos. Luego, una pequeña y rara sonrisa tocó sus labios. «¿Nos?». «Me gusta esa palabra, Roman. Dilo». Exhaló, se levantó y rodeó el escritorio para colocarse frente a ella. Le levantó la barbilla con la mano, obligándola a mirarlo a los ojos. «Victor Crane, el jefe de Nueva York. Llevamos mucho tiempo enfrentados. Viene a por mi territorio. Parece que también ha descubierto lo tuyo». Ren tragó saliva. «Me utilizará contra ti. Lo intentará», dijo Roman con voz dura como el acero. «Y fracasará. No dejaré que nadie te toque, Ren.
Nadie. Ella le creyó en la certeza de su voz y en el peligroso fuego de sus dos ojos azul tormenta. Pero había una cosa que Roman no le había dicho. El infiltrado que Victor estaba utilizando era el mismo hombre que la había vendido la primera vez, su propio padre. 3 días después de su conversación en la oficina, Wren le pidió permiso a Roman para ir a su librería favorita en el centro de Boston. Sabía de la amenaza de Victor Crane. Sabía que había peligro ahí fuera, pero también sabía que no podía vivir con miedo para siempre. Roman accedió a regañadientes con la condición de que Marcus la acompañara y no le quitara los ojos de encima ni un segundo. La pequeña tienda estaba situada en una calle tranquila, con un antiguo escaparate de cristal y el familiar olor a papel viejo que a Wren le había encantado desde el momento en que entró por primera vez. El propietario, Harold, era un anciano de cabello plateado que había comenzado a apartarle libros clásicos de filosofía cada vez que llegaba un nuevo pedido. Como siempre, Marcus esperó fuera en el coche, con la mirada atenta recorriendo la calle, mientras Wren entraba en la librería con una sensación que nunca había tenido antes de llegar a Roman. Una felicidad normal y sencilla. Pasó casi una hora hojeando los estantes y hablando con Harold sobre Séneca y Marco Aurelio. Eligió 3 libros nuevos para llevarse. Al salir con una bolsa de libros bajo el brazo, sonrió al cielo gris de Boston y pensó en acurrucarse en la biblioteca de Ashford Manor con una taza caliente de Earl Grey sin azúcar. No los vio hasta que fue demasiado tarde. Una mano la agarró del brazo desde el callejón junto a la tienda, tirando de ella con tanta fuerza que casi la hace caer. Intentó gritar, pero otra mano le tapó la boca. El hedor a cigarrillos y sudor le provocó náuseas. Al mirar hacia el coche, vio a Marcus tendido inmóvil en el pavimento, con sangre brotando de una herida en la parte posterior de la cabeza. No, oh, no, oh, no, no, no. Wren se defendió utilizando todo lo que Roman le había enseñado. Pateó, metió, arañó, luchó con todas sus fuerzas. Pero eran demasiados. 3 hombres, 4, no podía contarlos. Por mucho que luchara, sabía que ellos eran más fuertes y numerosos, y el mundo a su alrededor se volvía cada vez más borroso. Sintió que le presionaban un paño húmedo sobre la nariz, un fuerte olor químico, y todo se volvió negro. Cuando volvió en sí, le dolía la cabeza como si la hubieran partido con un hacha. Intentó abrir los ojos, pero tardó unos segundos en acostumbrarse a la tenue luz que la rodeaba. Estaba en un almacén, amplio, frío y con olor a aceite de motor y hormigón húmedo. Estaba sentada en una silla metálica, con las manos atadas a la espalda, con una cuerda áspera que le cortaba la piel. Intentó liberarse, pero los nudos estaban demasiado apretados. Finalmente despierta, oyó una voz que la hizo paralizarse. Un hombre alto y delgado, con cabello entrecano y ojos negros y fríos como la piedra, salió de entre las sombras. Llevaba un traje caro que desentonaba por completo en el mugriento almacén. La sonrisa en su rostro hizo que Wren quisiera acurrucarse en una bola. Así que esto es por lo que el diablo de Boston está dispuesto a morir, dijo Victor Crane, rodeándola como un depredador que estudia a su presa. Tengo que admitir que esperaba más. Wren no habló. No confiaba en que su voz no temblara, pero mantuvo la mirada fija en él, negándose a bajar la cabeza y parecer débil. Victor se rió. Valiente, entiendo por qué le gustas. Luego señaló hacia la oscuridad detrás de él y otra figura dio un paso al frente. El corazón de Wren se detuvo. Papá. Gerald Calloway estaba allí, con la ropa arrugada. Su rostro estaba aún más demacrado que la última vez que lo había visto, pero sus ojos seguían siendo tan fríos como siempre. Se colocó junto a Victor, como si fueran aliados. Era como si el hecho de que su hija estuviera atada a una silla fuera lo más normal del mundo. No me llames así, dijo Gerald, con voz plana y sin emoción. Nunca fuiste realmente mi hija. Wren sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Siempre lo había sabido, pero oírlo decir en voz alta le dolía tanto como la primera vez. ¿Por qué estás aquí? Gerald se acercó, mirándola con ese desprecio familiar. Estoy aquí para que por fin seas útil para algo. Tu novio me lo quitó todo.
Ahora yo le quitaré una cosa a él. Ren lo entendió. Entendió que su padre nunca cambiaría, que ella siempre había sido una herramienta a sus ojos, mercancía con la que negociar y un peón que sacrificar. La primera vez, la vendió para pagar una deuda. Esta vez, la vendió por venganza. Víctor se acercó a ella, se detuvo frente a ella y se inclinó hasta que sus ojos quedaron a la misma altura. Blackwell tiene 24 horas para entregar su territorio. Si no lo hace, te enviaré de vuelta con él. Hizo una pausa y su sonrisa se amplió poco a poco. Ren tragó saliva, pero no dijo nada. Víctor la miró de arriba a abajo y su estómago se revolvió ante su mirada. Quizás primero me divierta un poco contigo, dijo. Ren estaba tan aterrorizada que todo su cuerpo temblaba. Estaba tan aterrorizada que tuvo que morderse el labio para no llorar. Pero no lloró, no delante de ellos, no delante de su padre, no les daría esa satisfacción. En cambio, pensó en Roman. Le vinieron a la mente sus tormentosos ojos azules. Pensó en cómo la había abrazado durante la tormentosa noche. Pensó en cómo le había dicho que era hermosa, como si fuera la verdad más obvia del mundo. Recordó cómo le prometió que nadie le pondría la mano encima. Él vendrá, vendrá a por ella. Lo creía con tanta firmeza como creía que el sol saldría al día siguiente. Y cuando él viniera, esos hombres descubrirían por qué la gente llamaba a Roman Blackwell el diablo. Marcus entró tambaleándose en la oficina de Roman. La sangre seguía brotando de la herida de su cabeza. Su rostro estaba pálido por la pérdida de sangre y la culpa. Se derrumbó frente al escritorio de Roman. Su voz temblaba mientras informaba de lo que había sucedido. La librería y el callejón habían sido tomados. Había fracasado. Roman se quedó allí sentado, como una estatua de piedra, escuchando cada palabra. No habló, no reaccionó. Silencio. Demasiado silencio. Nico estaba de pie en la puerta y el silencio le provocó un escalofrío que le recorrió la espalda. Había visto a Roman enfadado antes. Le había visto derribar a hombres. Lo había visto matar sin pestañear. Pero nunca había visto esto. El silencio se prolongó, se prolongó, se prolongó. Entonces, con un sonido como una explosión, el pesado escritorio de roble, que pesaba cientos de kilogramos, voló por la habitación y se estrelló contra la pared. Los papeles salieron disparados por los aires y llovieron por todas partes. Roman se levantó y Nico vio algo que le asustó más que la ira ardiente. Frío. Roman Blackwell estaba frío como el hielo. Sus tormentosos ojos azules se volvieron del color del invierno infinito y la muerte. Cosas que destruirían todo a su paso. Encuéntrala, dijo Roman, sin levantar la voz. Sin embargo, sus palabras cortaron el aire como una espada. Encuéntrala ahora mismo. 6 horas. La red de inteligencia de Roman solo tardó 6 horas en localizar a Ren, un almacén abandonado en los muelles del sur de Boston, dentro del territorio de Victor Crane. Roman no esperó las 24 horas que Victor había exigido. No negoció, no llamó, no avisó a nadie. En cambio, simplemente reunió a su ejército de 30 hombres fuertemente armados y condujo durante toda la noche como una tormenta. Llegaron al almacén a las 3 de la madrugada, cuando aún estaba oscuro y los guardias estaban medio dormidos. Los disparos rompieron el silencio. Los gritos resonaron en el vasto espacio. La sangre se derramó sobre el frío hormigón. Roman lideró la carga con un arma en la mano. Sus disparos eran tan precisos como la muerte tomando asistencia. Mató con sus propias manos a todos los hombres que se interponían entre él y Ren. No hubo vacilación ni piedad, solo un propósito: encontrarla, traerla de vuelta y destruir a cualquiera que se atreviera a ponerle la mano encima. Cuando Roman derribó la puerta de la habitación donde retenían a Ren, la vio sentada allí con las manos aún atadas y la cara magullada por un puñetazo. Pero sus ojos se iluminaron cuando lo vio. Viva. Seguía viva. Roman le cortó la cuerda de las muñecas y comprobó sus heridas. Solo cuando se aseguró de que estaba bien, se volvió para enfrentarse a los que se habían atrevido a tocarla. Victor Crane estaba arrodillado en medio de la habitación, con los brazos inmovilizados a la espalda por Nico. La arrogancia de su rostro había dado paso al miedo. Roman se acercó a él y se detuvo frente a él. La sonrisa de su rostro era más fría que la muerte.
Vas a morir, dijo Roman con tanta calma como si estuviera hablando del tiempo. Pero Victor intentó recomponerse lentamente, forzando su voz para que sonara firme, a pesar de que le temblaba. No puedes hacer esto. Tenemos un acuerdo con el consejo. El consejo lo entenderá. Roman lo interrumpió, inclinándose hasta que sus ojos quedaron a la misma altura. Has tocado lo que es mío. Se enderezó y se volvió hacia Nico. Haz que dure. Nico asintió y su sonrisa astuta fue sustituida por la expresión de un hombre a punto de hacer el trabajo para el que había sido entrenado. Victor fue arrastrado, sus súplicas resonando por el almacén antes de desvanecerse en la nada. Roman se volvió entonces hacia Gerald Calloway. El padre de Ren estaba temblando en un rincón, con el rostro pálido por el miedo. Roman caminó hacia él, paso a paso. Lenta y deliberadamente se acercó hasta que el cañón de su pistola presionó la frente de Gerald, lleno de amenaza. «¡Soy su padre!», gritó Gerald, con voz aguda por el pánico. «¡No puedes hacer esto!». Roman ladeó la cabeza, con los ojos fríos como el hielo. «Padre, la vendiste 2 veces». Apretó el cañón con más fuerza contra la piel de Gerald. «No mereces respirar el mismo aire que ella». Roman apretó el dedo sobre el gatillo, y fue entonces cuando la voz de Ren se interpuso. «Roman, detente». Roman no se dio la vuelta, pero tampoco apretó el gatillo. Ren se acercó y se colocó a su lado, poniendo la mano sobre el brazo que sostenía el arma. «Se merece morir», dijo Roman entre dientes. «No merece que te ensucies las manos», respondió Ren con una voz tan tranquila que incluso Roman se sorprendió. «Ha vivido en mi cabeza durante 27 años. Quiero ser libre. Matarlo no me liberará». Roman finalmente la miró, sus tormentosos ojos azules buscando los de ella. «Entonces, ¿qué quieres?». Ren miró a su padre, el hombre que había pasado 27 años enseñándole a odiarse a sí misma, y no sintió nada. Ni ira, ni tristeza, solo vacío. «Quítale todo, su dinero, su nombre, su dignidad. Deja que viva con las manos vacías. Hazle saber que la hija a la que abandonó tiene todo lo que él nunca volverá a tener». Roman la miró fijamente durante un largo momento. Luego bajó el arma y asintió con la cabeza. «Llévatelo, despoja de todo, déjale solo con la ropa que lleva puesta». Gerald fue arrastrado, gritando, llorando y suplicando, pero Ren no se volvió a mirar. Había mirado a ese hombre durante demasiado tiempo. Ahora era el momento de dar la espalda y no volver a mirar nunca más. De regreso a Ashford Manor, Roman no soltó a Ren ni un solo segundo. En el Maybach negro que atravesaba la noche, la abrazó como si fuera a desaparecer en cuanto aflojara el abrazo, como si fuera un sueño. Tenía miedo de despertar. Su mano revisó cada herida de su cuerpo, el moretón en la mejilla y el rasguño en la muñeca donde la cuerda había cortado. Ella ni siquiera se había dado cuenta de que tenía todas esas pequeñas abrasiones. Ren intentó decirle que estaba bien y que nada era grave, pero Roman no la escuchó. Siguió revisándola y tocándola, como si intentara convencerse a sí mismo de que ella estaba realmente allí, realmente viva y realmente a salvo. «Casi te pierdo», le susurró al oído, con voz áspera y quebrada. Ya no era la voz del demonio de Boston, sino la voz de un hombre que había visto el infierno y casi no había podido encontrar el camino de vuelta. Ren levantó la cabeza, le acarició la mejilla y le hizo mirarla a los ojos. «Pero no lo hiciste». Esa noche, Roman no la llevó de vuelta a su habitación. En su lugar, la llevó a la suya. Era una habitación en la que nunca había entrado durante su estancia en Ashford Manor. Era más grande que la suya, más oscura, con paredes de color gris oscuro y muebles de madera negra. Sin embargo, la cama era blanda. Cuando Roman la atrajo hacia él y la envolvió en sus brazos, hundiendo la cara en su cabello, ella se sintió más segura que nunca. Ren se sintió más segura que nunca. Permanecieron allí en silencio durante mucho tiempo, escuchando solo su propia respiración y los latidos constantes del corazón de Roman bajo su mejilla. Entonces Ren habló, con una voz tan ligera como un suspiro. «Háblame de tu familia». Roman se quedó quieto.
El silencio se prolongó tanto que Ren pensó que no iba a responder. Pero entonces empezó a hablar, con voz baja y distante, como si estuviera relatando los acontecimientos de una vida anterior. Mi madre se llamaba Arena. Era la mujer más amable que he conocido jamás. Me cantaba todas las noches y me contaba cuentos rusos. Siempre me decía que podía convertirme en quien quisiera. Hizo una pausa y Ren notó cómo se tensaba su cuerpo. Mi padre era Sergei Blackwell, el jefe de la mafia de la generación anterior. Construyó su imperio sobre la sangre y los huesos de otros, y esperaba que yo lo continuara. ¿Qué le pasó a tu madre? Roman se quedó en silencio durante un largo rato. Cuando finalmente volvió a hablar, su voz era gélida, pero Ren podía percibir el dolor que había detrás. Ella quería marcharse. Quería alejarla de esa vida, de su padre, de la sangre y la violencia. Planeaba huir. Tragó saliva, pero mi padre se enteró y la mató delante de mí. Tenía 16 años. Ren lo abrazó con más fuerza, y las lágrimas le resbalaron por las mejillas antes de que se diera cuenta. Ren, esperé 4 años, continuó él, con voz desprovista de emoción. 4 años para aprender, para crecer, para convertirme en alguien lo suficientemente peligroso. Y cuando cumplí 20, lo maté con mis propias manos. Respiró hondo. Pensé que había perdido la capacidad de amar ese día. Pensé que mi corazón había muerto con mi madre. Ren levantó la cara y miró a los tormentosos ojos azules de Roman, llenos de oscuridad, cicatrices y un dolor que ella apenas empezaba a comprender. Ahora, Roman la miraba, y en sus dos ojos ella vio algo que nunca había visto antes. Dulzura, amor vulnerable. Sabía que solo había estado esperándote. Las lágrimas de Ren brotaron libremente y ella no intentó detenerlas. No me compraste, Roman, susurró. Me salvaste. Roman levantó la mano y le secó las lágrimas, tocándola como si fuera lo más preciado del mundo. Tu padre fue tan tonto como para entregarte a mí. Nunca te devolveré. Nunca. No quiero volver, dijo Ren, con una voz más firme que nunca. Quiero quedarme aquí contigo. Y entonces Roman la besó. No fue el beso exigente del probador, fue un beso de reverencia, de promesa, de amor. Ninguno de los dos esperaba ser capaz de sentir nada. La tocó como si fuera una reliquia sagrada, lo más preciado que sus manos habían podido tocar jamás. Su boca se desplazó de sus labios a su cuello y hombros, acariciando cada parte de su cuerpo que ella había aprendido a odiar durante los últimos 27 años. Su estómago, sus muslos, sus brazos. Cada curva que su padre había calificado de fea, que Patricia había calificado de vergonzosa y de la que Siena se había reído a través de la rendija de la puerta del armario. Roman las besó todas y con cada beso susurró una sola palabra: hermosa. Esa noche, en la oscura habitación del Boston's Devil, Ren Calloway dejó de avergonzarse de su cuerpo. Ya no quería desaparecer. Ya no se sentía indigna. Era amada, y eso era algo que nunca había pensado que experimentaría. Una semana después del rescate, Ren estaba sentada en la biblioteca con un libro y su habitual taza de Earl Grey, cuando la señora Chen apareció en la puerta con una expresión inusual. Señorita Ren, alguien quiere verla en la puerta, dijo. Ren frunció el ceño, dejó el libro y siguió a la ama de llaves hasta la sala de seguridad. En la pantalla de la cámara, vio dos figuras de pie junto a las puertas de hierro de Ashford Manor y se le paró el corazón. Patricia Calloway estaba allí, pero ya no era la Patricia que Ren recordaba. El rostro que antes había sido perfeccionado por un cuidado minucioso, ahora estaba pálido y demacrado. Su cabello, que siempre había estado peinado a la perfección, estaba atado apresuradamente hacia atrás, y su ropa estaba arrugada, como si la hubiera estado usando durante días. Detrás de ella estaba Sienna, la media hermana de Ren, la chica de 16 años que alguna vez había sido la princesa mimada de la familia Calloway. Ren se quedó mirando la pantalla, sintiendo una extraña calma. Sin ira, sin dolor, solo vacío. Déjelas entrar, dijo. La señora Chen la miró con preocupación, pero no le hizo preguntas. Simplemente asintió y señaló a los guardias que abrieran la puerta.
Ren las recibió en el vestíbulo principal, erguida y con la barbilla levantada. Ya no era la chica que se acurrucaba y trataba de desaparecer dentro de su propia casa. Patricia entró, recorriendo con la mirada el opulento vestíbulo de Ashford Manor, con una envidia que no podía ocultar, y luego se detuvo en Ren. Por primera vez en su vida, Ren la vio mirándola con algo parecido a una súplica. Ren, cariño, somos familia. Nunca fuimos familia, la interrumpió Ren, con voz tranquila pero afilada como una cuchilla. Tú te aseguraste de ello. Patricia parpadeó, como si le hubieran dado una bofetada. Sé que no fui la mejor madrastra, continuó, pero tú lo viste encerrarme en el armario. Ren continuó, con palabras pesadas como piedras. Sonreíste cuando Sienna se burló de mí. Le dijiste que yo era la vergüenza de la familia. Lo sabías todo y no hiciste nada. Patricia se quedó en silencio. No hubo negación, ni explicación, nada que decir, porque todo era cierto. Vete, dijo Ren, y no vuelvas, añadió. Patricia abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera hacerlo, otra voz se interpuso. Ren, espera, por favor. Ren se quedó paralizada. Sienna se apresuraba hacia ella. Su rostro ya no era arrogante y cruel, como Ren recordaba, sino aterrado y desesperado. Sienna nunca le había dicho por favor antes, ni le había pedido nada excepto que desapareciera. Sé que fui horrible contigo, dijo Sienna con voz temblorosa. Era joven, estaba celosa. ¿Celosa? Interrumpió Ren, incapaz de ocultar su sorpresa. ¿Celosa de qué? Lo tenías todo. Las lágrimas resbalaban por las mejillas de Sienna, y la chica que estaba delante de Ren ya no era una princesa mimada. Era solo una chica de 16 años destrozada. Tú tenías algo que yo nunca tuve, susurró Sienna. No necesitabas la aprobación de tu padre para existir. Yo hacía todo lo que él quería y nunca era suficiente. Me desquitaba contigo porque me odiaba a mí misma. Ren miró a su hermana durante un largo rato. La miró a los ojos, enrojecidos por el llanto. Ella miró su rostro, sin maquillaje. Miró a la chica de 16 años que se enfrentaba por primera vez a las consecuencias de lo que había hecho su familia. ¿Y qué sentía ella? No era satisfacción por haber conseguido venganza. Tampoco alegría por ver sufrir a alguien que le había hecho daño. Solo agotamiento. El agotamiento de llevar a esas personas en su corazón durante 27 años. Es demasiado tarde para pedir perdón, Sienna, dijo Ren sin ira en la voz. Solo tristeza. Quizás en otra vida. Se dio la vuelta y se alejó. Ren, la llamó Sienna con la voz quebrada. Estoy cerrando la puerta al pasado, respondió Ren sin volverse. No me obligues a echar el cerrojo. Las puertas de hierro de Ashford Manor se cerraron detrás de Patricia y Sienna. Ren se quedó allí mirando cómo se cerraban y se sintió más ligera que nunca. Roman la encontró en el balcón una hora más tarde, contemplando el jardín mientras se ponía el sol. «Podrías ayudarlas», dijo, colocándose a su lado. «Podría», asintió Ren, «pero ayudarlas significa mantenerlas en mi vida, y yo elijo la libertad». Roman la miró y ella vio orgullo en sus tormentosos ojos azules. Se inclinó y le besó la frente con delicadeza, lleno de amor. «Esa es mi chica». Pasaron 6 meses y Ren Calloway ya no existía. No porque hubiera desaparecido, sino porque se había convertido en alguien completamente nuevo. La mujer que estaba de pie en la oficina de Ashford Manor ahora se mantenía erguida. Miraba a los ojos a quien quiera que tuviera enfrente y decía exactamente lo que pensaba sin disculparse. Gestionaba las finanzas del Imperio Romano, revisaba los libros de contabilidad, descubría fraudes y tomaba decisiones que los hombres de la organización tenían que seguir. La llamaban la jefa, no porque ella lo exigiera, sino porque había demostrado que se merecía ese título. Era respetada, era temida y, lo más importante, era querida. Su boda tuvo lugar una tarde de primavera en el jardín trasero de Ashford Manor, donde los rosales estaban en flor y la luz del sol brillaba a través de las hojas como miel. No había cientos de invitados. No había un gran vestido de novia con una enorme cola. Solo estaban Roman y Ren.
Marcus permanecía rígido como una estatua. Nico tenía una sonrisa pícara en el rostro y trataba de no llorar. La señora Chen se secaba las lágrimas con un pañuelo bordado. Ren llevaba un sencillo vestido blanco sin encajes ni diamantes. Solo la suave seda abrazaba su cuerpo como un abrazo. Mientras caminaba por el pasillo cubierto de pétalos de flores, Roman la miraba como si ella fuera el sol y él hubiera vivido en la oscuridad toda su vida. Cuando el sacerdote, a quien Nico había encontrado en algún lugar, los declaró marido y mujer, Roman le tomó la mano, la miró a los ojos y le dijo en voz baja, para que solo ella pudiera oírlo: Ahora eres mi esposa en el papel, pero lo has sido desde el momento en que no te apartaste al ver al monstruo. Ren sonrió y le acarició la mejilla con la mano. Y tú has sido mía desde el momento en que me preguntaste quién me había enseñado a retroceder. 2 meses después de la boda, Ren comenzó a sentir que algo andaba mal con su cuerpo. Tenía náuseas matutinas, un cansancio inusual y una mayor sensibilidad a los olores. Compró una prueba de embarazo durante una salida de compras con la señora Chen. La escondió en su bolso como si fuera un secreto y esperó hasta que Roman se fuera a una reunión antes de atreverse a usarla. 2 líneas rojas. Miró fijamente la prueba como si fuera una bomba de relojería. Estaba embarazada. Llevaba en su vientre al hijo de Roman Blackwell y tenía miedo. No porque le diera miedo ser madre, aunque eso también le aterrorizaba. Tenía miedo de decírselo a Roman. Temía que él no quisiera tener un hijo. Temía que pensara que ella estaba tratando de atraparlo. Tenía miedo de todos los temores irracionales que 27 años de rechazo habían sembrado en su mente. Pasó toda una semana ensayando un discurso en su cabeza. ¿Cómo se lo diría? ¿Cómo se lo explicaría? Y le aseguraría que no esperaba nada y que entendería si él no estaba preparado. Una tarde, finalmente entró en su oficina con el corazón latiéndole con fuerza. Tengo que decirte algo, dijo. Estás embarazada, dijo Roman sin levantar la vista de los papeles que tenía delante. Lo sé, dijo Ren, quedándose allí con la boca abierta, mientras todas las frases que había preparado se esfumaban como el humo. ¿Cómo lo has sabido? Roman finalmente levantó la vista y en sus tormentosos ojos azules ella vio una calidez a la que aún no se había acostumbrado, incluso después de verla todos los días. Me fijo en todo lo que te concierne, Ren, dijo, rodeando el escritorio. La forma en que te tocas el vientre cuando crees que nadie te ve, las vitaminas prenatales que compró la señora Chen. Ren tragó saliva, con el corazón aún latiendo con fuerza. ¿No estás enfadado? Roman se detuvo frente a ella. Entonces hizo algo que ella nunca habría esperado. Se arrodilló. Roman Blackwell, el demonio de Boston, y el jefe de la mafia que controlaba toda Nueva Inglaterra, estaba arrodillado ante ella, apoyando la mejilla en su vientre. Silencio. El silencio fue tan largo que Ren comenzó a preocuparse. Entonces él levantó la cabeza y ella vio algo que nunca había visto antes. Lágrimas. Las lágrimas brillaban en esos ojos azules tormentosos. Me lo has dado todo, susurró con la voz quebrada. Un hogar, una familia, una razón para ser más que un monstruo. Ren se inclinó y le acarició el pelo. Sus propias lágrimas comenzaron a caer. Nunca fuiste solo un monstruo. Solo necesitabas a alguien que viera al hombre que hay dentro. Permanecieron así durante mucho tiempo. Él estaba arrodillado con la mejilla apoyada en su vientre y ella estaba de pie con los dedos en su pelo. Ambos lloraban de una felicidad que nunca pensaron que tendrían. Entonces Roman se levantó, le tomó la mano y habló con la certeza que ella había aprendido a amar. Quiero legalizar el imperio para nuestro hijo. Ren lo miró a los ojos. Sabía que lo decía en serio. No era porque tuviera miedo, sino porque quería darle a su hijo una vida que ninguno de los dos había tenido jamás. Entonces construiremos algo limpio juntos. Llevará muchos años, dijo Roman. Ren sonrió con la sonrisa que solo tenía cuando estaba con él. Tenemos tiempo. 3 años más tarde, en una soleada tarde de otoño en la que las hojas amarillas comenzaban a caer, Ren se paró en el balcón de su dormitorio y miró la escena que se desarrollaba abajo. Su hija de 2 años, Lily, corría por el exuberante césped verde,
con su cabello negro como el de su padre ondeando al viento y sus ojos marrones, cálidos como los de su madre, brillando con la risa. Roman, el demonio de Boston y el jefe de la mafia que hacía temblar a toda Nueva Inglaterra, estaba sentado en la hierba como el padre más normal del mundo. Dejaba que su hija se subiera a su espalda como si fuera una montaña y su risa resonaba en el jardín. Ren se quedó allí de pie, con una mano en la barandilla, pensando en el viaje que la había llevado hasta allí. Pensó en la chica de 27 años que estaba de pie en el ático de su padre, temblando y deseando desaparecer. Pensó en la mujer en la que se había convertido, erguida, mirando a los ojos, gestionando las finanzas de todo un imperio y siendo llamada jefa por hombres que antes la habían menospreciado. Reflexionó sobre su viaje desde ser el pago por los pecados de su padre hasta convertirse en una mujer poderosa al lado del hombre más poderoso de la región. Y sonrió, porque ese camino doloroso y empapado de lágrimas la había llevado a una felicidad que nunca se había atrevido a soñar. Ser madre. La llamada de Lily la devolvió al presente. Roman sostenía a su hija mientras caminaba hacia el balcón, con una sonrisa en el rostro que solo ella y Lily habían visto. Ren bajó las escaleras y salió al jardín, donde los abrazó a ambos. Lily encajaba perfectamente entre ellos, con su pequeña mano agarrando el pelo de su madre. Ren pensó que aquello era el cielo. No el lugar celestial con ángeles y luz, sino un paraíso terrenal con el hombre que amaba y su hija. ¿En qué piensas?, preguntó Roman, mirándola con una ternura que solo reservaba para ella. Ren sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. Que estoy agradecida de que mi padre fuera tan tonto como para deshacerse de mí. Roman se rió en voz baja y con calidez. Debería enviarle una tarjeta de agradecimiento. No lo hagas, dijo Ren, sacudiendo la cabeza. No se merece saber que me lo dio todo al intentar no darme nada. Gerald Calloway vivía ahora en un apartamento de una sola habitación en la peor zona de Boston. Trabajaba en el turno de noche como guardia de seguridad en un edificio de oficinas barato y nadie recordaba quién había sido antes. Patricia lo dejó 3 meses después de que se acabara el dinero. Se casó con un empresario de 60 años en Florida y siguió viviendo la vida parasitaria en la que siempre había destacado. Sienna trabajaba como dependienta en unos grandes almacenes, aprendiendo a sobrevivir por su cuenta por primera vez, y a veces enviaba tarjetas de Navidad a Ren. Ren nunca respondía, no porque estuviera enfadada, sino porque había cerrado esa puerta y no había razón para volver a abrirla. Su hermano Tyler culpaba a Ren del colapso de la familia, pero a nadie le importaba lo que él pensara. Entraron al caer la tarde, Roman llevando a Lily en un brazo y sujetando con fuerza la mano de Ren con el otro. En ese momento perfecto, Ren pensó en todo lo que había sucedido. Su padre decía que ella era su castigo. Tenía razón, pero no en el sentido que él pensaba. Ella no era el castigo que él había recibido. Ella era la recompensa que él había perdido. Roman Blackwell era la recompensa con la que ella nunca se había atrevido a soñar hasta que la entregaron al diablo y descubrió que el infierno era su hogar. La historia de Ren y Roman nos recuerda una verdad que a veces olvidamos. El valor de una persona no depende de cómo la ven los demás, sino de cómo aprende a verse a sí misma. A veces, las peores cosas que nos suceden nos llevan a lo mejor. A veces, la persona a la que todos llaman monstruo es la única que puede ver al ser humano real que hay dentro de nosotros. A veces, la verdadera libertad no consiste en escapar de un lugar, sino en escapar de las mentiras que otras personas nos han contado sobre quiénes somos. Ren encontró esa libertad no huyendo, sino manteniéndose firme y negándose a creer las mentiras. Quizás esa sea la lección para todos nosotros. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y comparte este video para que podamos ofrecerte más historias conmovedoras cada día. ¿Qué opinas del viaje de Ren? ¿Alguna vez has conocido a alguien como Roman, que vio tu verdadero valor cuando todo el mundo te dio la espalda? Cuéntanoslo en los comentarios. Nos encantaría conocer tu opinión. Gracias por ver el video hasta el final. Deseamos a todos los que vean este video buena salud, alegría y amor. Hasta pronto.